Continuamos en el Magazine de Amigos. Ahora es el momento de recibir a Cristóbal Linero con el espacio Estudios Vida. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues la verdad que maravillosamente esperándote y para compartir con todos los hermanos de Radio Solidaria, que también le envío un saludo para todos. Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros. Gracias por esta serie que nos estás ofreciendo cada viernes. Adelante con el mensaje, la palabra que Dios ha puesto en tu vida. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que hoy día, en medio de todo este mundo tan conflictivo, hoy estamos nosotros en la presencia de Dios. Y estamos introducidos dentro de este Dios triuno maravilloso. Y hoy me gustaría compartir que todo el propósito, todo el deseo, toda la meta del propósito de la encarnación y del vivir humano de Cristo era con el propósito de recobrar al hombre y entrar dentro del hombre, que era lo que había en el corazón de Dios desde un principio. Y tenemos que ver, porque hay muchos cristianos que no lo saben, pero hoy nosotros tenemos que saber que somos tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo está relacionado con todo lo que es físico, el alma relacionado con todo lo que es psicológico, mental, pero hay una parte dentro de nosotros que es el espíritu, que cuando Dios creó al hombre y le sopló, dice que se formó ese espíritu dentro del hombre. Y lo que realmente Dios resalta bastante en el hombre es el espíritu. Es igual como en los cielos. Vamos a leer ahora unos versículos. Y es maravilloso de que podamos ver de que hoy nosotros tenemos un espíritu. Y en el espíritu es donde mora toda la plenitud de Dios. Está hoy dentro de nosotros. Así como, igual como cuando Cristo vivió aquí en la tierra, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios obtuvo y logró por medio de ese vivir humano, hoy está dentro de nosotros. Por eso hoy nosotros no solamente somos victoriosos, sino más que victoriosos, porque el que venció está dentro de ti y está dentro de mí. Él vivió ese vivir humano hoy está dentro de nosotros. Por eso dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, a ese joven, y le dice, echa mano de la vida eterna. Dentro de nosotros está la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros sepamos que tenemos un espíritu y necesitamos vivir y ejercitarnos en el espíritu. Después de que el Señor Jesús murió y resucitó, dice que se le estuvo apareciendo durante 40 días a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él quería entrenarlo, capacitarlo, para que ellos supieran de que ya no estaba afuera, sino que estaba dentro de ellos. Y por eso aquellos dos que iban por el camino de Emmaús, ellos iban conversando y habían dejado ya todo y volvían a su trabajo, a su asunto. Pero el Señor Jesús se le apareció. Claro, sus ojos fueron velados para que no viesen que era Jesús, pero ellos habían recibido ya el Espíritu Santo por medio de ese soplo cuando se le apareció Jesús allí en medio, allí en el lugar alto, como vemos los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Y entonces el mismo Jesús le preguntó, ¿de qué es lo que habláis? ¿Qué es lo que realmente estáis platicando? ¿Qué es lo que...? Y entonces, ¿eres tú el único extranjero por aquí que no sabe lo que ha ocurrido? Él sabía lo que había ocurrido, lo que quería que ellos ejercitara el espíritu de lo que había dentro de ellos. Bueno, empezó, pero él dice que después abrió su boca y empezó a hablarle. Y ellos seguro que estaban maravillados. De tal manera, cuando llegaron al mesón, bueno, para no hacerlo muy largo, pero vemos que ellos después de que ellos reconocieron, sus ojos fueron desvelados y pudieron ver que el que estaba partiendo el pan, el que estaba comiendo con ellos, era Cristo mismo.
pero lo que Cristo quería era que ejercitaran su espíritu y se acostumbraran de que Él estaba dentro de ellos. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ver de que tenemos un espíritu. Hoy la buena tierra está en nuestro espíritu y Dios nos ha plantado en esa buena tierra para que comamos de esos nutrientes, como vamos a ver ahora. Entonces, cuando los dos de Emaús se volvieron, escucha lo que dijeron. ¿Te acuerdas cuando nos hablaba cómo ardían nuestros corazones? Claro, porque su espíritu estaban siendo ejercitados. Perdona de que muchas veces esté hablando de este espíritu y que mora dentro de nosotros. Es que es el centro de la economía y del plan y del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en el Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 1 comienza diciendo, dice esto: por último, hermanos míos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para mí, dice, para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, necesitamos que se nos repitan muchas veces las cosas para que se grabe en nuestro interior, porque nosotros como seres humanos somos muy olvidadizos. Y dice en el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Escucha esta parte, me encanta. No teniendo confianza en la carne. Maravilloso. Así que voy a leer unos versículos donde Dios realmente recarga de que tenemos un espíritu. Y como en este versículo, hay aquí un versículo en Zacarías 12:1 que es maravilloso. Él habla de los cielos, pero no te empieza a hablar del sol, la luna, las estrellas, todo. No, los cielos. Y después te habla de la tierra y no te habla de los animales, las plantas, los árboles. No, la tierra. Y cuando te habla del espíritu, no te habla cuando te habla del hombre, no te habla del corazón, los pulmones, no, recarga el espíritu. Mira lo que dice en Zacarías 12:1. Dice Jehová, Dios, que extiende los cielos, funda la tierra, dice, escucha esto, y forma espíritu dentro del hombre. Porque el espíritu es lo que tiene contacto con Dios, dice, dentro de él. Entonces, esto es lo que Dios desea, que nosotros podamos ver, disfrutar de que tenemos un espíritu y que en ese espíritu, por eso Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu en realidad. Por eso dice Dios es espíritu. Muchos dicen, bueno, pero Jesús, también 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, es decir que el espíritu, cuando el Señor Jesús decía en Juan 14, yo voy a rogar al Padre, 2 versículos antes le había dicho Felipe, tanto tiempo, yo soy el Padre y yo somos uno. Es decir, él mismo rogándose por otro consolador, el espíritu de realidad. Ese espíritu, porque después de su muerte él iba a resucitar, iba a ser el espíritu todo inclusivo. Perdona que lo repita tantas veces, pero es maravilloso. En Job, mira qué versículo dice en Job, capítulo 32, versículo 8. Dice, ciertamente tiene espíritu, dice, hay en el hombre. Ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente hace que lo entienda. Necesitamos entender, y no solamente entender, sino gozar, disfrutar, captar, tocar. Juan en la primera carta dice que lo que tocaron nuestras manos, nosotros hoy podemos tocar al Señor en nuestro espíritu. Mira lo que dice en Proverbios 22:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara. ¿No es maravilloso de que hoy nuestro espíritu es una lámpara que alumbra todo nuestro ser? Por eso Pablo nos anima mucho a que permanezcamos, ¿dónde? ¿En la carne? ¿En el alma? El mismo Jesús dijo,
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Estas palabras que yo estoy hablando, dice, son espíritu y son vida. Bueno, maravilloso, sigo. Dice, Juan 4:24, lo he mencionado antes este versículo, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. ¿Dónde hoy nosotros podamos adorar al Señor? Tú mira para arriba, cruza tus manos, agacha tu cabeza. Te tienes que volver al espíritu. Señor Jesús, invocando su nombre. Clama a mí, dice, clama a mí. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos que ser aquello porque a los primeros cristianos, cuando Pablo perseguía a los cristianos, dice que los reconocían porque invocaban el nombre del Señor. Maravilloso. Primera de Tesalonicenses 5:23, este es un versículo muy clave. Y Hebreos 4:12, que lo voy a leer. Estos son versículos que tenemos que tener muy claros, porque estos versículos realmente nos hacen ver que somos tripartitos y de que tenemos un espíritu. Y cuando el hombre cayó y Dios le dijo, cuando tú comas de aquí morirás, lo que murió, lo que se apagó fue el espíritu. Se perdió la comunión, el contacto con Dios. Pero qué maravilloso que en Cristo hemos recobrado este asunto, de que podemos contactar y tener comunión con Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo. Dice, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos, y sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso esto, hermano? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, escucha, espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces estamos hablando, Señor, que mi alma, Señor, no, tenemos que reconocer de que tenemos un espíritu, y ese espíritu es donde nosotros tenemos que dirigirnos. Mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, dos dones de los más maravillosos que el Señor nos ha dejado es el espíritu y la palabra, porque la palabra ya sabemos que es espíritu y que es vida, y que toda palabra ha sido dada por el aliento, por el soplo, ha sido inspirada por Dios para que sea útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Y mira lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Te das cuenta? La palabra divide el alma del espíritu. Cuando el hombre cayó, al estar el espíritu amortecido, era como lo que funcionaba era el alma. Pero una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo que era nuestra persona, que era el alma, llega a ser un órgano, y ahora nuestra persona es el espíritu. Por eso Pablo dijo, porque yo lo que perdono, lo perdono, dice, en la persona de Cristo. Es decir, que ahora nuestra residencia, nuestro vivir, supuestamente, claro, debería de ser siempre ahí en el espíritu. Y dice que sobre las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo, dice, en el Espíritu, en el Evangelio del Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ves? A quien sirvo, dice, en mi espíritu. Señor Jesús, esto es maravilloso. Llevo ya 10 minutos hablando algo un poco más y necesito realmente tantas cosas que decir, la verdad que... Bueno, otro versículo dice aquí, en 1 Corintios 5, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunido con vosotros, dice, y con mi espíritu. Él, aunque estaba ausente, pero en el espíritu estaba siendo uno con los corintios, dice, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice también en Romanos, para que veamos lo del espíritu, dice 16-18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Nosotros podemos ser confortados
animado, dice, y reconocer, dice, a tales personas. Y estos son dos versículos que voy a leer para que sepamos bien claro también lo de los versículos que hay en 2 Timoteo, a finales de 2 de Timoteo, que dice este versículo, dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Y en Gálatas al final 6:18 también dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, hermano, dice. Maravilloso. Por eso realmente en Colosenses 2:6 nos revela que Cristo como la buena tierra, Cristo era la buena tierra, por eso ahí en el tercer día, y habla de la resurrección, en la creación, de debajo de las aguas salió la tierra. El Cristo como la buena tierra, para que nosotros seamos plantados y echemos raíces ahí, como dice también el Salmo, nosotros como árboles plantados junto al río. Bueno, que dice que Cristo como la buena tierra, una tierra, dice, donde no nos falta nada. Este es el rico suelo en el cual tú y yo hemos sido arraigados para que podamos crecer con los elementos que absorbemos del suelo. Hoy los alimentos es del suelo. ¿Y nosotros de dónde salimos? Del suelo. Fuimos criados del polvo de la tierra. Bueno, mira estos versículos. Colosenses 2:7 dice, arraigado. ¿Tú ves? ¿Qué quiere decir arraigado? Es que nosotros como esa planta tenemos que estar bien arraigados en Cristo. Dice aquí, dice, arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En Deuteronomio 8:9 dice, tierra en la cual no comerá pan con escasez. ¿Te has dado cuenta? En Deuteronomio, la buena tierra, tierra de Canaán, tipifica al Cristo todo inclusivo. Dice, no comerán pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra, dice, cuyas piedras son hierro y cuyos montes extraerá cobre. Maravilloso. Y el versículo muy rico. Este es el versículo, no yo, sino hermanos lo han dicho, que es el corazón del corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia es el libro de Efesios, que te habla de Cristo y la iglesia. Pero el corazón del corazón está ahí en el capítulo 3, versículo 17, que dice, para que Cristo haga su hogar. ¿Te imaginas? Hermanos y hermanas, por eso nuestros ojos necesitan ser abiertos. Y Pablo oraba, Padre, dale espíritu de sabiduría y de revelación, que ellos puedan ver lo que hay dentro de cada uno de ellos. Dice, a fin de que Él pueda hacer su hogar, dice, en vuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que arraigados, escucha, ¿ves? Otra vez habla aquí, arraigados y cimentados. Necesitamos estar bien arraigados y cimentados, porque Dios es el verdadero labrador. Dice, y Pablo era uno de sus colaboradores. Pablo plantó a los creyentes en Cristo, quien es el suelo. Cristo era el suelo y Pablo plantó. Por eso en 1 Corintios dice, yo planté, Apolo regó. Pero ¿qué ocurre? El crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, José, tengo que ir realmente terminando ya. Y termino este punto nada más. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino realmente es Dios que da el crecimiento. Yo quería, hermano, realmente leer unas estrofas de un himno que nosotros cantamos para que veamos el Cristo que hay dentro de nosotros, que es un Cristo todo inclusivo. Este himno que nosotros cantamos tiene 15 estrofas y ahí habla aproximadamente de unos 70 aspectos de lo que es Cristo para nosotros. Yo solamente te voy a leer un par de estrofas o tres nada más y ya termino, José. Perdona. Dice la estrofa 3, porque empiezo con la estrofa 3 y dice, el árbol de la vida es Él, con frutos a grané. Mi hambre satisfecha está,
a diario como de Él, que el árbol de la vida está dentro de nosotros. La estrofa 4 dice, la roca herida Cristo es, que brota sin cesar, las aguas vivas en mi ser, para mi ser saciar. Ese es el Cristo que hay en nosotros. El otro dice, mi Cristo, mi prudencia es, jactancia y virtud. Él es mi victoria y mi santidad, mi verdad y rectitud. La última estrofa ya termino. Mi Cristo es mi Salvador, mi pastor, mi defensor, mi consejero, mi Padre y Dios, mi hermano y mi amor. Hermanos y hermanas, que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo y abriendo nuestros ojos para que podamos ver de que todo, José, está dentro de nosotros, en ese espíritu. Señor, abre nuestros ojos para que realmente podamos ser aquellos que te representan adecuadamente como tú deseas. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite, pues estaremos aquí con todos vosotros. Gracias, José. Gracias a ti, Cristóbal, por estos minutos. Gracias por presentarnos Estudios Vida. Todos los viernes aquí en directo en el Magazine de Amigos. Hablando de Estudios Vida, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche podrás encontrar en la programación de Radio Solidaria estos programas.